Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Pues vamos a continuar con las clases de acupuntura del módulo de control de peso. Vamos a ver este módulo que es tipo, aquí va a venir tipos de obesidades, vamos a ver síndromes de exceso y deficiencia y vamos a ver tratamientos. Las prácticas, algunos tips se los voy a mandar por el material adicional que van a tener ustedes en su plataforma y aquellos que puedan venir a practicar, bueno, pues aquí se les va a dar la práctica. Yo voy a estar con ustedes. Cualquier dudita, mándenme un mensaje, ¿vale? Pues vamos a iniciar con esta clase. Ya me conocen, mi nombre es Brando Lira, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria. Para entender el concepto de tipos de obesidades en medicina tradicional china es muy fácil, pero debemos ver lo que es la parte yin y la parte yang. En chino, bueno, se pronuncia más yang, como con N, yang. Ajá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la medicina tradicional china proviene o su base es por medio de la doctrina del taoísmo. Entonces adoptaron también lo que es el yin yang y el yin yang son dos energías opuestas pero complementarias, es decir, dentro de sus leyes principales van a ser de la misma naturaleza, es decir, yo sé que hay oscuridad y sé que hay luz. Esto quiere decir que también son de la misma naturaleza, pero que son ¿qué? Opuestas, siempre van a ser lo opuesto. Siempre debe haber luz, siempre debe haber oscuridad. Siempre para que yo sepa que hay luz, sé que debe haber oscuridad, sé que hubo oscuridad. Entonces yo para conocer el contrario o que hay algo más, yo debo conocer ambos. Y ambos están que regulados en un perfecto equilibrio, lo que habíamos hablado la anterior clase, que era homeostasis. Para la medicina tradicional china, el equilibrio del yin yang es homeostasis, ese equilibrio perfecto en el organismo. Y esto se adecua a todo el universo, a toda la cuestión orgánica, corporal, para ver cómo está funcionando correctamente. Dentro del cuerpo tenemos que excitadores, tenemos inhibidores. Entonces estos excitadores nos ayudan a, que, ¿no? A producir a lo mejor un aumento de la actividad cardíaca y los inhibidores me permiten que mi frecuencia cardíaca regrese a su estado normal. Entonces vean cómo los dos son muy importantes. Cuando yo estoy despierto estoy con ¿qué? Con adrenalina, noradrenalina, histamina, pero al momento de que llega la noche, ¿qué es lo que pasa? Pues estos tienen que bajar para que este se empiece a regular, este a lo mejor es así en la mañana y este se empieza a regular en la noche para que la melatonina, la actina, bueno, me ayuden a descansar. Entonces vean cómo dentro del cuerpo también hay, son de la misma naturaleza, son neuroreceptores, son hormonas que me permiten tener una homeostasis, un equilibrio. Entonces, dentro de la cuestión yin-yang, tenemos que como son opuestos, yo sé que está la tierra, que sería yin, el cielo sería yang. Lo yang, ténganlo en mente, lo yang siempre va a estar arriba, siempre va a ser lo más arriba, lo más caliente, lo más energético, lo más móvil. Ese es el yang. ¿Cómo es el fuego? Es rápido, es movilizo y siempre va hacia arriba. Ese es un elemento yang. ¿Cómo es el frío? El frío congela, va lento. ¿Qué es lo que hace? Se encuentra más que tiende a caer, tiende a pesar. Entonces, esas son las naturalezas que los chinos veían como era la cuestión yin, la cuestión yang. Entonces yo sé que abajo siempre va a ser yin, arriba va a ser yang, derecha va a ser yin, izquierda va a ser yang, interno, lo más interno va a ser yin, lo más externo va a ser yang, hacia el interior o hundirse es yin, hacia el exterior y flotar es yang, declive es yin, abundancia y progreso es yang, pasivo yin, activo yang, reposo yin, actividad yang, insuficiencia yin, exceso yang, débil yin, fuerte yang, derecho yin, perdón, estrecho yin, ancho yang, blando yin, duro yang, corto yin, largo yang, pequeño yin, gran yang, turbio o impuro yin, calor y puro yang, perdón, claro y puro yang, pesado yin, ligero yang, tarde yin, mañana yang, invierno yin, verano yang, frío yin, calor yang, agua yin, fuego yang, materia es yin y mientras la energía es yang, negro es yin, blanco es yang y forma es yin y la función es yang. Entonces vean cómo todo está organizado de una forma de la misma naturaleza, pero son contrarios y ambos dependen de que funcionen correctamente. Yo tengo un electro en este momento,
tengo un aparato electro aquí. Y este electro, bueno, tiene ¿qué? Tiene su anatomía, su carcasa, todo esto, su composición. Recuerden que la materia, que sería yin, mientras que con que funcione correctamente, eso es yang. Entonces, todos tenemos materia y todos tenemos un funcionamiento. La anatomía sería observada por el yin, mientras que la fisiología sería observada por el yang. La anatomía simplemente es el estudio de la estructura, mientras que la fisiología es el estudio de la función de esa estructura. Yo sé que el corazón está compuesto de dos atrios, dos ventrículos y que está compuesto por músculo cardíaco. Eso sería la anatomía, ¿no? Entonces, eso sería yin. Mientras que yo sé que también tiene células marcapasos y que de un atrio pasa, de un atrio derecho pasa a un ventrículo izquierdo y posteriormente hacia el lado izquierdo. Entonces, todo este funcionamiento sería que el yang. Entonces, aquí lo importante es ver esas dos comparaciones para entender un poquito más. Dentro de la anatomía también hay consideraciones yin y yang. Aquí recuerden, en medicina tradicional china, los órganos, aquí dice vísceras, pero es porque este libro es de de la Unión Europea de Medicina Tradicional China. Entonces los españoles le llaman a los órganos vísceras, pero aquí le vamos a quitar esto y le pondremos órganos. A los órganos en medicina tradicional china se le llaman san. ¿Y cuáles son los órganos principales? Ya los habíamos visto en la clase anterior. Tengo corazón, hígado, vaso, pulmón, riñón y pericardio. Ajá. Y los yang, también llamados vísceras, a las vísceras van a ser yang, aquí no le vamos a poner entraña, lo que les digo la traducción, le vamos a poner vísceras, también son consideradas fu en la medicina tradicional china, y está el intestino grueso y el intestino delgado, la vesícula biliar, el estómago, la vejiga y el sanyao. Vean cómo los órganos se diferencian mucho de las vísceras. Los órganos son más internos y las vísceras van a ser más externas. Las vísceras, por ser más exteriores, son fácil de tener alteraciones agudas y los órganos ya tenían alteraciones crónicas. Es más fácil enfermarse de que una zona intestinal, una zona estomacal, una alteración biliar, una alteración de infecciones urinarias, que alteraciones cardíacas, hepáticas, vasos esplénico, pulmonares graves, riñones y igual una alteración de pericardio. Entonces, he aquí la diferencia de los órganos y las vísceras. Por ejemplo, la cara anterior del cuerpo, es decir, la cara anterior es esto, la cara ventral, es decir, hablando de un vientre, lo que está enfrente sería yin, mientras lo que es atrás sería yang. La zona inferior del cuerpo, la zona más abajo, que serían mis pies, es una parte que yin de mi cuerpo, mientras que la parte más alta de mi cuerpo, que es la cabeza, sería yang. De esa forma yo sé dónde va a atacar el yang. Pues las enfermedades de calor, ¿dónde van a atacar principalmente? Como es calor es yang, van a atacar principalmente la cabeza, por lo tanto va a haber que dolor de cabeza, ojos rojos, tez roja, tinnitus, ese zumbidito que va a tener, porque todas esas alteraciones son yang, desesperación, palpitaciones, mientras que las alteraciones yin se van a encontrar en los pies, edema, que es hinchazón en las piernas, pérdida de la fuerza en piernas, dolor de tipo fijo que aumenta con qué, con el frío en rodillas, todo eso son síntomas yin. Interior del cuerpo es yin y superficie es yang. Hablando de estas cuestiones de interno y externo, los músculos, tendones y huesos comparados con la piel, incluyendo las glándulas sudoríparas, bueno, pues ¿quiénes son más profundos? Los tendones, los músculos y los huesos que la piel, por lo tanto, como son profundos, son yin, mientras que los que son más externos van a ser yang, en este caso sería la piel. La sangre y los fluidos son yin, ¿por qué? Porque necesitan impulso de corazón para moverse y son de nutrición, mientras que la energía, el chi, sería yang, porque la energía es dinámica, móvil. Ajá. Esto lo dejo al lado porque ustedes no ven pulsología, pero aquí lo viene en este libro, lo vamos a dejar al ladito, ¿vale? Entonces les digo, lo más arriba sería yang y va a ser atacado principalmente por calor, y lo más abajo sería yin y principalmente va a estar atacado por frío, pero hay otras cosas por ahí en la medicina tradicional china. Dentro de nuestro cuerpo también tenemos sistemas que actúan de una forma yin y de una forma yang.
Ustedes han escuchado el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que se activa en este momento cuando hay algo de alerta. Cuando ustedes encuentran un tigre, un oso, el sistema simpático se genera hormonas, es mediado por la cuestión de hormonas y del sistema nervioso central y periférico, y entonces les ayuda a despertar. Ven un oso y entonces lo que van a hacer es que dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la permeabilidad de los pulmones, como donde necesitamos la sangre principalmente, en los brazos, por lo tanto el riego sanguíneo se va directamente hacia los brazos, por lo tanto, como no hay riego sanguíneo a nivel visceral, no se hace la digestión, no hay tiempo de ir a defecar, se cierran los esfínteres, el ano y los uréteres se cierran, no hay momento de ir al baño, porque en este momento que necesitan salvar su vida. Dilata la pupila para saber dónde vamos a correr. Todo esto lo hace para el objeto de salvar nuestra vida. Y el parasimpático va a hacer todo lo contrario, ya que está en un lugar seguro, dice cálmate, cálmate, y el parasimpático lo que hace es inhibir el simpático y entonces contrae otra vez la pupila, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, empieza a mover el intestino para comenzar la digestión, abre los esfínteres y ahora sí hasta se orinan o defecan del miedo, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión de un sistema yin y de un sistema yang que se encuentran dentro del cuerpo y que ambos son importantes para regular el cuerpo. Imagínense que la frecuencia cardíaca se dejara en ese de miedo, pues no, el sistema simpático el sistema parasimpático tiene que disminuirlo para que el sistema simpático no domine. Entonces, de esa forma se conserva la homeostasis, el equilibrio perfecto que ya habíamos hablado. Entonces, estas estructuras, estas funciones se encuentran dentro de nuestro cuerpo y asimismo la función del cuerpo tiene una función relacionada con el yin y con el yang. ¿Cuál es el órgano que más actividad tiene? Pues el cerebro, que se encuentra en la parte más yang, tiene mayor actividad. Incluso cuando estamos dormidos, el cerebro sigue funcionando porque tiene que estar coordinando las funciones necesarias para la vida. Posteriormente vamos bajando y encontramos al corazón que su actividad cardíaca es más lenta que la del cerebro, ¿no? Y si bajamos más hacia lo profundo, más hacia la zona abdominal, bueno, pues vamos a encontrar que el intestino trabaja mucho más lento que el corazón y mucho más lento que el cerebro. Entonces, de esa forma, los yang, lo que es más dinámico, más ágil, va arriba y los yin, lo que es más lento, más pasivo, va hacia abajo. Espero que me puedan entender en esta cuestión. Dentro de los tipos de obesidad vamos a encontrar una obesidad yin y una obesidad yang, también conocidas en esta cuestión por morfología, es decir, por forma de cuerpo. Vamos a encontrar que la obesidad androide, esta obesidad que es una obesidad que acumula cierto por ciento en la cintura, es un poquito más homogénea, es más yang que la que se va a encontrar a nivel de cintura y glúteos, que va a ser la obesidad yin, también conocida como obesidad de pera. Esta se le llama obesidad androide y esta se le llama obesidad ginecoide. Androide porque parece que se infla como un androide, un robot, y ginecoide porque va a tener principalmente el acúmulo de lípidos a nivel de la zona pélvica, de la zona genital, por eso se llama androide y que se compara a este cuerpecito que son personas delgadas de arriba y anchas de la zona pélvica y de los glúteos y del muslo. Entonces, estas son obesidades ginecoides y androides, obesidad yin y obesidad yang. Dentro de estos parámetros también tenemos otros parámetros que no se relacionan tanto con la medicina tradicional china, como es el índice de masa corporal. Ustedes ya tomaron sus clases de nutrición y saben cómo sacar el índice de masa corporal. Y recuerden que entonces tenemos obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad mórbida, ¿no? Esto va a depender de qué? Del índice de masa corporal que nosotros saquemos al momento de medir con la báscula tanita a nuestros pacientes y obviamente pues de esta forma sabemos qué tipo de obesidad, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, puede tener, ¿vale? Entonces, es muy importante todo esto. Dentro de la medicina tradicional china para los síndromes, para ver los síndromes de exceso y deficiencia, vamos a tener que ver las etiologías. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que un paciente aumente de peso? Bueno, pues tenemos desde enfermedades crónico-metabólicas. ¿Qué es esto de las enfermedades crónico-metabólicas? Que el paciente está aumentando de peso no por una mala calidad, cantidad, sedentarismo, etcétera,
sino que está aumentando por una alteración de una hormona que interactúa a nivel del metabolismo. En este caso, la enfermedad más vista en este control de peso, pues es el hipotiroidismo. La disminución de T3 y T4 hacen que no haya un buen metabolismo basal y entonces también el paciente aumenta de peso. Al igual que hay otras alteraciones como el ovario poliquístico que también aumenta de peso a los pacientes. Por lo tanto, mientras ustedes le den dieta y todo esto, no va a bajar el paciente porque lo principalmente que hay que hacer en estos pacientes es que regular la función hormonal. ¿Cómo se trabajan las hormonas? Muy fácil, las hormonas siempre van a tener un eje hormonal. ¿Cómo es el eje hormonal? Dentro del cerebro van a tener una estructura que se llama hipotálamo y después abajito van a tener otra estructura que se llama hipófisis. Estas dos estructuras son fundamentales para el funcionamiento endocrino. El hipotálamo manda ciertas sustancias a nivel de la hipófisis y la hipófisis lo que va a generar es secretar sustancias que se vayan a nivel de torrente sanguíneo y que se vayan a su órgano diana para secretar las hormonas que necesita el organismo. Voy a poner un ejemplo con las suprarrenales. Las hormonas, las glándulas suprarrenales se encuentran arriba del riñón, por eso su nombre suprarrenales. La hipófisis genera hormona liberadora de adrenocorticotropa. Esta hipófisis saca esas hormonas liberadoras de adrenocorticotropa y a quién las va a recibir principalmente. El hipotálamo la secreta y la hipófisis la recibe. La hipófisis ya teniendo estas hormonas de estimulantes de adrenocorticotropa, ya va a generar ahora sí las hormonas adrenocorticotropa. Van a viajar y entonces van a ir a su órgano diana, que es la glándula suprarrenal, y entonces ahí se van a secretar ¿qué hormonas? Como su nombre lo dice, hormona liberadora de adrenocorticotropa, es decir, va a generar adrenalina, noradrenalina y cortisol. Entonces, ya que está aquí, manda estos señales y empieza la glándula a generar adrenocorticotropa, adrenalina, noradrenalina y cortisol. De esta forma funcionan todos. Es por eso que en auriculoterapia, ustedes para enfermedades endocrinometabólicas tuvieron que haber puesto que hipotálamo, endocrinas y la glándula que esté dañada. En este caso, tiroides, que sería eje hipotálamo hipófiso tiroideo. Entonces, genera un estímulo el hipotálamo, se lo manda a la hipófisis y se va directo a tiroides. Por lo tanto, en oreja se pone que hipotálamo, endocrino, tiroideo. Y aquí en acupuntura vamos a manejar también puntos que estimulen la hipófisis, puntos que estimulen la regulación de tiroides y puntos que estimulen también la regulación hormonal. Entonces, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. La cuestión aquí es también, pues, colocar los puntos con mucho cuidado porque los puntos para tiroides se encuentran aquí y otros se encuentran acá. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Otras etiologías, otras causas que pueden causar el aumento de peso, pues es la mala calidad y cantidad de alimentos. Recuerden que a veces un hot dog tiene muchas más calorías que un plato de comida rápida, que a lo mejor sea pechuga asada con ensalada y frijoles, pues va a tener más kilocalorías un hot dog, que es poca cantidad, pero muy mala calidad que un plato de comida rápida. Y viceversa, ¿no? A lo mejor mucha cantidad de alimentos insaludables también puede ser dañino o un factor consecuente a que yo aumente de peso. El estrés también aumenta de peso. ¿Por qué el estrés aumenta de peso? Bueno, pues el eje del estrés es el que les mostré hace rato, el de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Cuando nosotros estamos estresados, ¿qué necesitan? Mayor actividad. Entonces están constantemente en la computadora así, alertas y viendo y checando y hasta comen con mucho estrés. ¿Todo esto qué va a pasar? Bueno, el que secrete adrenalina se va a activar este sistema que estábamos viendo hace ratito, que es el sistema simpático que me va a permitir, que es el que se activa cuando uno está alerta, cuando uno se espanta. Sí, hay estrés cuando ustedes están constantemente acelerados haciendo algo, o están enojados, están irritados. Y entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué hace? Disminuye la digestión, por lo tanto van a tener una digestión pesada, se van a inflamar, están comiendo y están trabajando, entonces se van a inflamar porque la mayor parte de la funcionalidad la tiene la cabeza y no la tiene la zona intestinal o la zona de estómago para hacer el metabolismo. Por lo tanto, van a tener alteraciones de inflamación abdominal, gases, eructos, estreñimiento, colitis, etcétera. Todo esto por la cuestión del estrés.
Posteriormente también el aumento de cortisol va a necesitar energía. ¿Para qué? Para que ustedes estén haciendo todo esto de trabajar, van a necesitar energía. ¿De dónde se consigue la energía? ATP, adenosintrifosfato. ¿Y de dónde viene el adenosintrifosfato? De los carbohidratos. ¿Y dónde consigo los carbohidratos? De las azúcares que contienen los alimentos. Pero si ustedes no comen, también el estrés quita el apetito. Ustedes lo han de haber percibido, que cuando están estresados, pues ni tengo hambre y siguen trabajando, ¿no? O se les va y ya. ¿Esto qué ocasiona? Que las reservas de glucosa que tienen en el cuerpo, que se llama glucógeno, que principalmente se encuentra reservado en el hígado y en los músculos, empiecen a generarse, empiecen a fragmentar, empiecen a hacer un metabolismo y entonces del glucógeno generen glucosa y se suelta a torrente sanguíneo esta glucosa. Cuando la glucosa se encuentra en torrente sanguíneo, ¿qué es lo que necesita para entrar a la célula? Todos sabemos, insulina. Por lo tanto, el páncreas genera insulina para que esta glucosa pueda entrar y ustedes puedan seguir con su estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la insulina se genera? Si ya vieron rutas metabólicas, saben que la segregación de insulina lo que va a hacer es cortar el proceso de lipólisis, de beta oxidación, por lo tanto no se genera la síntesis de lípidos y entonces un paciente estresado no baja. En las cuestiones también, cuando hay mucho estrés, ¿por qué bajan de peso? Bueno, que dicen, ay, pero maestro, pero yo he visto pacientes que se estresan mucho y bajan de peso. Bueno, porque su estrés es tan crónico que empiezan a agarrar las reservas de lípidos para convertirlas en glucosa y entonces también todo eso es dañino para el organismo en un periodo más largo. Es mucho más crónico y mucho más dañino eso que bajen de peso porque quiere decir que el cuerpo pues está consumiendo todo, incluso el músculo, y es por eso que empiezan a adelgazar. Lo mismo que les pasa a los diabéticos, por eso se hace la emaciación, que son más delgados. Entonces, es esa la cuestión, y todos van a presentar diferentes tipos de estrés, ¿vale? Y el sedentarismo. El sedentarismo es una de las cuestiones más peligrosas para todos los pacientes, ¿vale? La actividad es muy importante. Para la medicina tradicional china, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, se dividen en estos 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Entonces, en estos 5 elementos nosotros vamos a conocer la cuestión la cuestión de los pacientes, del todo. Entonces, aquí, por ejemplo, quien es principal, se encarga del transporte y transformación de los alimentos, es el elemento tierra. Aquel que se encarga de la actividad mental, intelectual, el estar concentrado, el estar aquí, el ahora, las cuestiones psicológicas, es el elemento fuego. Por eso se encuentra en la parte más arriba de los elementos. La cuestión de la madera se encuentra, su función es más a nivel del sistema nervioso periférico y es en cuestión hepática también la depuración de la sangre, la síntesis de lípidos, proteínas y carbohidratos, pero también en medicina tradicional china dice la filosofía que el hígado, el elemento madera, depura las emociones, por lo tanto, un duelo, algún tipo de cuestión psicoemocional, también deriva ahí la cuestión del rechazo, la cuestión de conseguir el amor o buscar un vacío, bueno, pues se enfoca mucho en la cuestión del hígado. En las enfermedades endocrino-metabólicas entran dentro del elemento agua porque el agua controla todo el sistema nervioso, toda la estructura del cerebro, la estructura medular, la estructura de la médula roja y también la estructura de la hipófisis y de las hormonas. Por lo tanto, también aquí es importante ver la cuestión del riñón. Y aquí, bueno, pues la mala calidad y cantidad de los alimentos le afecta principalmente al elemento tierra. El elemento tierra, por ejemplo, tiene un síndrome o tienen ciertas alteraciones que se llama humedad. Recuerden que lo que vimos la clase pasada, que al elemento tierra no le gusta la humedad. Si ustedes mojan la tierra, ¿cómo se hace? Lodosa, espesa, por lo tanto no le gusta. La humedad va a tener alteraciones a nivel de transporte y transformación de los alimentos. ¿Qué es la humedad en anatomía, en fisiología, en medicina occidental y no oriental? Como tal, la flema, la humedad, perdón, la vamos a ver externa e interna. La interna es ocasionada por la cuestión alimenticia y más que nada es el aumento o el incremento más bien de ciertas sustancias a nivel de la sangre, como la hiperglicemia.
¿Qué es la hiperglicemia? El aumento de glucosa a nivel sanguíneo. La hipercolesterolemia, el aumento de colesterol a nivel sanguíneo. La hipertrigliceridemia, el aumento de triglicéridos a nivel sanguíneo. La hipercalcinemia, el aumento de calcio a nivel de sangre. La hiperuricemia, el aumento de ácido úrico a nivel de sangre. Entonces, todas estas sustancias que se encuentran provenientes del metabolismo en un exceso se encuentran en sangre. Para eso, en medicina tradicional china lo llamamos humedad. Posteriormente, esta humedad se fija en un lugar, dicen los chinos, esta humedad parece mantequilla, corriosa, pegajosa, ajá, y se adhiere, y entonces en un estado crónico se empieza a generar un cuerpo nuevo y se solidifica. Quiere decir que todas estas sustancias en exceso se van a formar cuerpos nuevos. ¿Qué es lo que pasa con los triglicéridos que se encuentran a nivel del torrente sanguíneo? Se pegan a nivel de las paredes y generan los ateromas, que son estas grasas que se pegan a nivel de los vasos y que pueden hacer que el vaso empiece a reducir su haz de luz y provocar un trombo o un infarto, porque entonces ya no circula la sangre. ¿Y de dónde viene? Pues principalmente tuvo hipertrigliceridemia y eso fue por un aumento de triglicéridos y posteriormente se formó este ateroma. La esteatosis hepática o la grasa visceral que se encuentra a nivel de vísceras también es flema para la medicina tradicional china, pero tuvo que haber pasado por un aumento a nivel de torrente sanguíneo, lo que llamamos humedad. La hipercalcinemia, ¿qué va a hacer? El aumento de calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a alojar en ciertas zonas y va a aumentar la probabilidad de generar cálculos, piedras, ya sea litorrenales, es decir, piedras en el riñón, o litiasis biliar, que son litos en la vesícula biliar. También el exceso de triglicéridos y colesterol hacen que la bilis se vuelva más viscosa, más espesa y también formen estas piedras biliares que nosotros ya conocemos. Eso se le considera flema en medicina tradicional china. Tiene otro nombre que se llama tang en chino. Entonces, para eso, los chinos lo atribuyen ¿qué? A una mala alimentación. ¿Y a quién, qué elemento lo afecta? Principalmente el vaso, porque su función es transporte y transformación de alimentos. Es por eso que en este módulo nosotros vamos a estar trabajando mucho con los puntos de estómago y vaso, y en dado caso de alteraciones emocionales, de estrés, estaríamos colocando puntos de hígado y puntos de corazón. En dado caso de enfermedades crónico-metabólicas, estaríamos colocando puntos de el elemento agua, riñón y vejiga, ¿vale? La cuestión de esto de medicina tradicional china, la cuestión de un desequilibrio, pues obviamente va a llegar a afectar crónicamente todos los 5 elementos. El hecho de que un elemento se afecte, si se acuerdan que les explicaba que ambos dependen de todo, uno genera al otro y el otro domina al otro, etcétera, pues van a tener alteraciones. ¿Por qué? Porque es como un dominó. Ustedes mueven una pieza y se va a afectar todo lo demás. Por lo tanto, posteriormente va a haber más agravaciones a nivel de todo el organismo. Va a haber dolor de cintura, dolor de rodilla, ya que el aumento de peso que va a sostener el sistema óseo va a ser muy diferente. Recuerden que las cervicales son delgadas. ¿Por qué? Porque solamente sostiene el peso de la cabeza, y que la zona lumbar, las vértebras son más gruesas, pues porque va a sostener todo el peso de lo que es cabeza, brazos, abdomen, tórax, a nivel de la zona lumbar, por eso es más gruesa. Pero imagínense si tiene sobrepeso o obesidad, pues obviamente va a cargar mucho más. Por lo tanto, va a haber algo que se le llama lumbalgia. La palabra algia significa dolor y lumbalgia, es de lumbares. Entonces, lumbalgia es dolor en la zona lumbar. Posteriormente también va a haber gonalgia. Bueno, no se equivoquen, gona puede ser de gonadas, pero no es de gonadas. Gona es de rodilla y entonces gonalgia es dolor en la zona rodilla, de la zona de rodilla. ¿Por qué? Porque después de la zona lumbar, ¿quién va a cargar el peso? Los huesos sacros, perdón, los huesos pélvicos, y después de los huesos pélvicos, las rodillas. Por lo tanto, también va a haber alteraciones de cintura, alteraciones de los huesos coxales, alteraciones de rodilla, y después de la rodilla, ¿quién va a cargar el peso? La tibia. El peroné no carga, por eso el peroné es un hueso delgado. La tibia es la que va a cargar
todo el peso del organismo, y después de la tibia el astrágalo, el hueso astrágalo del pie, y después del hueso astrágalo del pie el hueso calcáneo es el que va a cargar el peso. Por lo tanto, toda la estructura ósea se va a ver afectada por un sobrepeso. Es como si llevaran una pesa de 200, de 20 kilos o 40 kilos a nivel de espalda y la estuvieran cargando constantemente. Pues obviamente el cuerpo, si no tiene un mecanismo de adaptación, si ustedes no fortalecen ese músculo y aparte son sedentarios, toda la estructura ósea se va a estar afectando posteriormente conforme vaya evolucionando los estadios de ese paciente. Imagínense, y que sea ya de mayor edad, pues las descalcificaciones, la pérdida de estructura de los discos, pues va a afectar mucho más. Eso es a nivel osteomiarticular. A nivel de hígado, pues se va a generar esteatosis hepática, y la esteatosis hepática puede generar también cirrosis hepática, que es una destrucción a nivel del tejido del hígado, y puede llegar hasta trasplante de hígado. Mucho cuidado. Posteriormente, los ateromas van a generar enfermedades cardíacas porque pueden generar hipertensión por el aumento de triglicéridos a nivel del torrente sanguíneo, y pueden generar también infartos y derrames, un derrame cerebrovascular, lo que llamamos evento cerebrovascular, por este tipo de taponamiento que pueden tener estos vasos pequeños, principalmente que se encuentran en la cabeza, en los ojos y en la nariz. Entonces hay que tener cuidado. Van a generar cálculos o van a tener colelitiasis, es decir, el lodo en la zona de bilis o litos en la zona de la vesícula biliar. Posteriormente también va a haber un envejecimiento prematuro porque la falta de oxigenación, las toxinas que contienen todos estos alimentos van a hacer que haya mayor radicales libres, o también conocidos EROS, reacciones, especies reactivas de oxígeno, van a hacer que el envejecimiento sea más prematuro, y entonces va a notar mucho más. La calidad de la piel se la da muy bien la alimentación, la hidratación, las vitaminas, aparte del cuidado tópico que debe de tener. Entonces todo eso se va a ver reflejado por una mala alimentación. Y pues obviamente lo más llamado, que es el síndrome metabólico, que va a estar involucrado de diabetes y otras alteraciones cardíacas, renales, y pues obviamente puede llegar a la muerte. Entonces yo siempre digo, si ustedes ven que ya está subiendo un paciente, un familiar de peso, ayúdenlo, no lo juzguen, ayúdenlo a que desde este momento pueda empezar a cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque a veces dice uno, no importa, yo bajo cuando quiera, no hay ningún problema, yo lo bajo en 2 semanas. Conforme más lo vamos haciendo así, esto va aumentando y es más difícil bajar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y es la calidad de vida que vamos a tener. En medicina tradicional china, los chinos no van a ver enfermedades, van a ver síntomas y signos para generar sus síndromes. Por lo tanto, la medicina, si ustedes me hablan de hipertensión, yo no puedo tratar una hipertensión, yo tengo que tratar qué síntomas tiene la hipertensión: taquicardia, sudoración, dolores de cabeza, a lo mejor palmas calientes, etcétera. Todo eso me va a generar un síndrome. Bueno, en medicina tradicional china también vamos a ver que la obesidad va a generar ciertas alteraciones, ciertos signos, ciertos síntomas que vamos a estar tratando con estos pacientes. Pero va a haber ciertas técnicas que van a ser generales para todos los pacientes, como las técnicas o los puntos metabólicos, que me van a ayudar a mejorar la función gástrica, intestinal, del intestino delgado, intestino grueso y el vaciamiento del colon. Entonces, todo eso nos va a ayudar a entender un poquito más cómo tratar a los pacientes. Dentro de la medicina tradicional china tenemos diferentes tipos de etiología que se resumen a síndromes. Entonces, principalmente tenemos, por ejemplo, desequilibrios alimenticios, tensiones emocionales y enfermedades crónicas. De los desequilibrios alimenticios, ¿quién va a estar afectado? El elemento tierra. ¿Quiénes se encuentran en el elemento tierra? El vaso y el estómago. Entonces, su insuficiencia de energía, de chi, su insuficiencia de esa energía, no pueden hacer su buen funcionamiento de transporte de alimentos y de bebidas. Por lo tanto va a ser deficiencia de chi de vaso y de estómago. No están haciendo bien su chamba, no tienen energía, ¿vale? Tensiones emocionales, bloqueo, también lo van a encontrar como bloqueo, estancamiento del chi de hígado, es decir, la actividad depuradora de la emoción de hígado no lo puede hacer. Por eso a lo mejor el paciente está deprimido, estresado, ansioso de comer, o en dado caso tiene un duelo, no lo sé. Ahí entran las cuestiones emocionales, ¿vale?
Y enfermedades crónicas de riñón, pues insuficiencia yang de riñón, algún tipo de funcionamiento de glándulas hormonales van a caber en este tipo de síndromes. Pero hay otros síndromes que se conjuntan o que se agregan para tener alteraciones de sobrepeso o obesidad. Tenemos aquí el síndrome de calor de estómago. Las manifestaciones principales de estos pacientes, como van a ser, es la adiposidad distribuida homogénea. Son pacientes de esta obesidad androide que dijimos que va a crecer, que va a contener en todo el cuerpo este aumento del tejido adiposo. Síntomas y signos acompañantes. Hambre voraz. Esto es característico de estos pacientes. Estos pacientes, dice la filosofía china, es como si hubiera fuego en el estómago. Entonces, cuando comen, ¿qué es lo que pasa? Llega al estómago y se funde, por lo tanto no llegó nada a nivel de vaso, que es el que recapta lo más bueno. Entonces lo que pasa es que el paciente que come vorazmente, son pacientes que dicen, todo esto te vas a tragar, y dices, sí, no, yo tengo hambre, y entonces empiezan a aumentar, son muy ansiosos por comer. ¿Qué es el calor? Ansiedad. ¿Qué va a atacar? Arriba. Si es calor, ¿qué va a hacer después el estómago? Va a tener náuseas, agruras, eructos, halitosis también estos pacientes. Es muy común estos pacientes, por ejemplo, verlos en diabéticos, que hay algo que se llama polifagia. La polifagia, la palabra es mucho, fagia es comer, entonces come mucho. Estos pacientes pueden llegar a una diabetes, entonces mucho cuidado. Polidipsia, tomar mucha agua, van a estar tomando constantemente agua, porque si hay fuego, es como, imagínense que hay fuego en el estómago, ¿qué va a querer? Tomar agua constantemente. Irritabilidad, hay calor, va a estar constantemente irritado, va a haber estreñimiento porque se está consumiendo el agua, entre más calor, el agua se evapora, no va a haber estreñimiento, hinchazón abdominal, orina escasa y amarilla. Estos son los principales síntomas de estos pacientes. El hambre voraz, la polidipsia, ¿qué es hiperhidrosis? Sudoración general, ¿vale? Irritabilidad, estreñimiento, hinchazón abdominal, orina escasa y amarilla, va a ser consecuente al calor de estómago. La lengua roja, nosotros en medicina tradicional china vemos algo que se llama glosodiagnóstico. En el momento de ver una lengua roja, pues nos indica que el paciente tiene calor. Con capa amarilla y viscosa, pulso fuerte. Recuerden que el pulso lo vamos a dejar a un lado, igual un poquito de la lengua, porque ustedes no ven pulso y lengua, pero nos va a indicar que hay calor interno. Para estos pacientes, los puntos más recomendados para ayudar a mediar la saciedad, mejorar la digestión, evitar el estreñimiento y el reflujo, vamos a tener que estar utilizando este punto que se llama estómago 36. Para esto, como la clase pasada ya les había dicho, ustedes ya tienen que tener su crisóforo para que puedan encontrar el estómago 36. Ahí en el crisóforo les dice cómo se coloca, y estómago 36 es muy buen punto para regular las funciones del sistema entérico y va a mejorar el funcionamiento gástrico. Entonces, para esto hay que colocar estómago 36. REDMAI 12, SO1, hay que utilizarlo para cuando haya reflujo, vaciamiento gástrico, incluso cuando haya pirosis. ¿Qué es pirosis? Dolor en la zona de estómago. Es muy bueno para gastritis o para enfermedades acidopépticas. Ajá, entonces hay que colocarlo. ¿Cómo se coloca? A 90 grados va la aguja. A 90 grados va la aguja. Ajá. Ustedes van a meter la aguja, mucho cuidado, poco a poco lo van metiendo y van a sentir una resistencia. Cuando sientan esa resistencia, quiere decir que ya llegaron a músculo y hasta ahí la dejan. Hacen su estimulación, que ya vieron los videos anteriormente de cómo estimular una aguja de acupuntura, y entonces hasta que se encuentre como un tironcito, ahí se deja, ¿vale? Eso va a funcionar muy bien para gastritis, reflujo, ajá, y hambre voraz. También yo pensaría, aquí si el paciente está boca arriba, boca abajo, va a depender cómo lo coloquen, ¿vale? No pueden colocar estos tratamientos al menos de que esté de cúbito lateral, es decir, como posición fetal. Pueden colocar estos dos puntos. Vejiga 21, que se encuentra en la torácica número 12. Ustedes deben empezar a palpar las apófisis espinosas, encontrar la torácica número 12. A nivel de 1.5 zoom, que son 2 dedos, se encuentra el punto Wei Shu, que es el punto que tiene acción a nivel del estómago para regular la función gástrica y obviamente el apetito voraz.
Como es calor, un punto para liberar el calor, para dolores de cabeza, para estreñimiento, para inflamación intestinal, pero la inflamación intestinal por calor es un dolor característico. Ustedes palpan y duele más. Ustedes cuando hacen esto, ay, me duele, no. Y hay otro tipo de inflamación abdominal que incluso le dan masajito, ay, ¿cómo mejora? Bueno, pues la inflamación abdominal por yang, por calor, tocan y duele más. Son estos pacientes que hasta se tienen que quitar el cinturón, abrir un botón porque no aguantan la presión. Entonces, intestino grueso 11, chuchi, es muy bueno en forma de dispersión, rápido, 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 o movilizarlo en forma brusca para empezar a liberar este calor. Les va muy bien a estos pacientes y entonces también nos ayuda a quitar este calor y que mejore la cuestión metabólica. Otros síndromes que van a encontrar, por ejemplo, es la insuficiencia de vaso y de estómago, que también lo van a encontrar en otros libros como deficiencia de chi de vaso y de estómago. Adiposidad generalizada y flácida a nivel facial y de cuello. Son estos pacientes que van a ver muy regordetes en la zona de cachete y con mucha papada. Entonces, síntomas y signos acompañantes, cara y labios pálidos, inapetencia, fatiga, palpitaciones, respiración superficial y somnolencia. Estos pacientes están característicos porque son muy sedentarios, estos pacientes se fatigan fácilmente, les falta la respiración muy fácilmente, se escucha como si estuvieran un poco mormados, comen, les da sueño, no tienen energía. Ajá. Para estos pacientes hay que utilizar puntos de vaso. Ahorita lo vamos a ver. Adiposidad flácida a nivel de facial y de cuello es por la insuficiencia de chi de vaso. La cara y labios pálidos y palpitaciones es por la insuficiencia de Xue. Inapetencia, fatiga, lasitud, insomnolencia es la deficiencia de chi de vaso. La inapetencia, ¿qué quiere decir? Que no tienen apetito, pero aún así comen, ¿vale? Y aumenta más de peso también. Son estos pacientes que dicen, no, pues yo ni como y aumento, o sea, como aire y aumento. Bueno, porque tiene un mal metabolismo, hay que empezar por regular. Eh, Fatiga, lasitud, somnolencia es por la falta de energía. Recuerden que como vaso controla los músculos, les gusta la actividad, pero si no tiene energía ese vaso, pues va a estar fatigado. Respiración superficial, lo que les digo, van a costar trabajo respirar y van a tener apnea del sueño. ¿Qué es apnea del sueño? Ronquidos, van a roncar mucho, pues obviamente todo el tejido adiposo va a oprimir el tórax y pues les va a costar trabajo expandir los músculos del tejido adiposo y entonces van a tener que abrir ¿qué? La boca y poder agarrar el aire de esa zona. Lengua pálida, recuerden la lengua y el pulso, lo dejamos al lado porque ustedes nos llevan pulsología ni glosodiagnóstico. ¿Qué puntos son recomendados para estos pacientes? Vaso 9, vaso 9. Recuerden que les hablaba de la humedad. Bueno, pues vaso 9 es un buen punto para quitar esta humedad. Entonces ayuda mucho mejor al control de la cuestión de desechos del metabolismo o excesos del metabolismo. Vaso 9 es muy bueno, pero el paciente siempre debe estar con un tratamiento que integral, no solamente con acupuntura voy a hacer el cambio. A lo mejor se puede ver, pero si yo no le doy dieta, ejercicio, ese va a ser un cambio paliativo. ¿Qué quiere decir? Que solamente como que en medio lo va a normalizar, pero no va a hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Vaso 9 muy buen punto. Igual cuando se dematizan los pies o se hinchan los pies, vaso 9 es muy bueno. Igual cuando hay diarrea. Susan Lee, el Susan Lee es el punto más investigado, estómago 36, va a mejorar el funcionamiento metabólico y va a propiciar que empiece a desechar, empiece a mover la zona intestinal, regular las funciones gástricas y las funciones hepáticas también. Fenlong es un punto maravilloso para triglicéridos y colesterol alto, se tiene que colocar Fenlong, recuerden lo que les hablaba de flema, bueno, pues este es punto quita flema, ayuda a todos estos, por ejemplo, la esteatosis hepática, ayuda para ateromas, obviamente en un estado agudo, ya en un estado crónico, si ya es muy crónico, pues ni con tanta acupuntura ni con tanto medicamento se va a hacer algo, porque ya está muy evolucionado. ¿Vale? Entonces, pero Fenlong es muy buen punto para estadios agudos, a un poco de avance, pero ya muy, muy crónicos, no somos mágicos, ¿vale? Tener mucho cuidado. Esto va a servir para que también respire mejor. Si hay expectoraciones, lo que llamamos esputos, estas expectoraciones acuosas muy pegajosas, Fenlong es muy buen punto.
Tai Bai es un punto tonificante del vaso y este va a ayudar a mejorar la energía, va a estar más alerta. Duele mucho, genera adrenalina, sí, pero activa mucho que el paciente esté en mayor actividad y más dinámico. Pishu, vejiga 20, es el punto Shu dorsal de vaso y también ayuda al tonificar la función de transporte y transformación de los alimentos y entonces va a tener una mejor digestión. Incluso se puede hacer un masajito con digitopresión en esa zona para que vaya funcionando mucho mejor la zona intestinal. Otro síndrome que vamos a ver es el síndrome de insuficiencia Yang de riñón, manifestaciones principales, adiposidad que se acumula en los miembros inferiores y en las nalgas. Esta es la obesidad que hablamos, obesidad ginecoide. Por lo regular, la obesidad ginecoide le da más a mujeres, pero también hay hombres que se les da. Entonces hay que tener un poco presente esta cuestión. Síntomas, cara pálida, vidriosa, piel flácida, fatiga, decallamiento, diaforesis al mínimo esfuerzo, que es diaforesis, sudoración, y aversión al frío, y dolor lumbar. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los riñones y si es un síndrome de riñón va a dar dolor lumbar. Son estos pacientes que van a tener principalmente la adiposidad a nivel de nalga. Bueno, la adiposidad que acumula los miembros inferiores y las nalgas van a ser por la insuficiencia Yang de riñón. La cara pálida, vidriosa, versión al frío y dolor lumbar va a ser por la insuficiencia Yang de riñón. La piel flácida, fatiga, decallamiento, diaforesis al mínimo esfuerzo va a ser por la deficiencia de chi de vaso. La lengua y el pulso lo dejamos. Estos pacientes van a tener que tener puntos como RENMAI 6, van a tener que poner puntos como, mejora muy bien las funciones del vaciamiento del colon, de intestino grueso y intestino delgado, vaso 9 para ayudar al edema, para ayudar al edema y movilizar estos lípidos a nivel de piernas. Hay un punto que se llama punto Juan Men, que es la puerta de la membrana lipídica, la puerta de los lípidos, y en algunos libros dice que mueve todos los lípidos de la zona de la cintura y del abdomen. Entonces, es un muy buen punto. Y hay tratamientos generales que van a encontrar para todos los pacientes y que están recomendados en todos los libros. Aquí vamos a ver la teoría de las 4 puertas o también los puntos que se llaman puntos metabólicos. Estos 4 puntos nos ayudan a mejorar el funcionamiento gástrico, el funcionamiento del intestino grueso y el funcionamiento del intestino delgado. ¿Qué puntos son RENMAI 12? ¿Dónde se encuentra RENMAI 12? Ustedes le van a pedir al paciente, por favor, señáleme dónde se encuentra el huesito, el último de su esternón. Entonces, el huesito del esternón llega por aquí. Este se llama apéndice gifoides o apófisis gifoides. Y muéstreme dónde está su ombligo. Aquí está su ombligo. Bueno, pues a la mitad está RENMAI 12. Colocarlo de esta forma, así, mucho cuidado, siento un tope, estimulo y genera un efecto eléctrico. Estómago 25, Tianshu, ¿dónde se encuentra? Yo localizo ombligo. 2-1 lateral, ¿cuántos dijimos que son 2-1? 3 dedos. Entonces, 3 dedos lateral del paciente, ahí va a estar. ¿Cómo colocarlo? 90 grados o hacia abajo para que haya un vaciamiento del intestino grueso. 2-1 lateral del otro lado. Recuerden que RENMAI es unilateral, pero estómago 25 es bilateral. Luego está RENMAI 6 a 2 dedos, que son 1.5, son del ombligo abajo, ahí va a estar igual a 90 grados. ¿Va? Esas son conocidas como las 4 puertas o puntos metabólicos que me van a ayudar al vaciamiento y al mejoramiento del funcionamiento intestinal y metabólico. Otro punto que me puede ayudar es el chuchi. Ya dijimos que para alteraciones de colon irritable, colon perezoso, colitis, es muy bueno el chuchi, intestino grueso 11. Y estómago 40 junto con vaso 9 Fenelon es para movilizar los lípidos y todo lo que se encuentra a nivel de sangre. Muy bueno. Todo esto va integrado con la dieta y el ejercicio. Si solo lo hacemos por hacerlo, va a funcionar, pero va a regresar y no va a haber tanta diferencia. Tenemos algo más que se llama flor de loto. Bueno, aquí la técnica se llama Chichon Shibai, pero la flor de loto es generar como si fueran los pétalos y la van a encontrar así, que en el ombligo van a ser 2-1 arriba, que son 3 dedos, son 2-1 laterales, 2-1 laterales y 2-1 hacia abajo y se forma la llamada flor de loto o técnica de flor de loto o técnica de estrella. Simplemente lo que están haciendo es estimular
la zona la inervación muscular del abdomen para hacer un efecto intestinal, para hacer un efecto a nivel del sistema entérico y mejorar la cuestión metabólica. Esto les va a servir mucho a estos pacientes que se inflaman constantes, distensión abdominal, digestión pesada, para después, posteriormente, y que empiecen a bajar con la dieta, tengan mejor digestión y después con las técnicas estéticas dar el plus y empezarlos a bajar como ellos quieren y hacer el movimiento ya sea de glúteos, de cintura, bajar con ozono, una ozonolipólisis, una electrolipólisis, para que se vaya viendo la diferencia. Esto es poco a poco, no se va a ver en un mes, se va a ver en varios meses y se va a ver en toda la vida cuando decida cambiar sus hábitos de alimenticios. Otro punto que vamos a utilizar en esto es, por ejemplo, el punto de tiroides, que es estómago 9. Para esto sí les pido que me contacten, que si van a venir a practicar, vengan a practicar, porque este punto hay que tener mucho cuidado, ya que se localiza a un dedo lateral de la manzana de Adán o el cartílago cricoides. Aquí, entre el esternocleidomastoideo. Mucho cuidado, porque si no lo saben meter, se encuentra carótida y yugular interna. Si le dan a la carótida yugular interna, no se muere el paciente. Con la aguja de acupuntura no se muere el paciente, pero le genera un hematoma gigante y una inflamación que va a entrar en demanda. Entonces tengan mucho cuidado, pero este punto ayuda muy bien a las alteraciones de hipotiroidismo e hipertiroidismo para regular la cuestión de T3 y T4. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tai Chong, hígado 3, es más para alteraciones emocionales. Habíamos hablado que el elemento madera depura las emociones. Bueno, pues este es un punto depurador de emociones. Duele muchísimo, más si los pacientes son enojones, rencorosos. Duele ese punto mucho más, pero ayuda a depurar. Algunos pacientes cuando se les coloca empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque liberan las emociones que están estancadas. Esas principalmente los vamos a utilizar en pacientes que, por ejemplo, tengan ansiedad, estrés por estar comiendo, incluso depresión, ¿no? Por estar comiendo. Aquellas personas que, por ejemplo, les llaman gorditas o gorditos, y es una forma de humillación y es una forma ¿cómo se llama? De insulto para ellos. Recuerden que la palabra gordito a lo mejor lo escuchen el esposo, la esposa, mi gordita, mi gordito, pero para ellos a lo mejor es insultante y es por eso que se sienten mal. Van a llegar pacientes con ustedes que les dicen, es que quiero bajar de peso, pero ¿por qué quieres bajar de peso? Es que me llaman gordito, es que no me gusta cómo me tratan, es que todo eso, así ustedes lo bajen o la bajen, no va a ser feliz, jamás, porque siempre va a estar a tendencia a lo que digan los demás. Y como va a estar en tendencia a lo que digan los demás, pues obviamente si no es aceptada por el resto, no le va a ayudar. Entonces este punto va a ayudar a depurar las emociones y obviamente hay que canalizarlo. Si ustedes no saben psicología, hay que referirlo con un psicólogo, un buen psicólogo, ¿vale? Para que lo haga o la haga, entrar en razón de que se tiene que aceptar tal y como es, de que va a bajar, pero por un método saludable, por una mejor calidad de vida y para prevenir enfermedades, y que más que nada no importa lo que digan los demás, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Estómago 40, ya les dije, triglicéridos, colesterol alto, azúcar alta, también ayuda mucho en estómago 40, pero obviamente los cambios de alimentación no es mágico. Y NEI1 también para personas con alteraciones emocionales. ¿Dónde se localiza? 3-2 Kun del pliegue transversal de la muñeca en la zona palmar, entre el tendón del flexor común de los dedos y el abductor del pulgar. Aquí va a estar. Mucho cuidado con ese punto, porque por eso les digo que vengan a practicar. ¿Por qué? Porque como se encuentran los dos tendones ahí, cuando ustedes meten y a lo mejor no sepan meter correctamente, rasgan el tendón, no le pasa nada, no le genera una tendinitis, pero sí arde, duele, nada más, ¿va? Pero no se inflama el tendón. Él se retira y se vuelve a funcionar. Entonces hay que tener cuidado. Igual si hay vasos, ustedes nada más hacen esto, mueven la piel y se mueve el vaso, no hay ningún problema, ¿vale? Y esta técnica que la vamos a ver en técnicas estéticas u otras técnicas, que es la raqueta abdominal o la aguja larga, que vamos a estar utilizando las de 1.5 Zoom, no es cierto, estas son de
de 6-1 o de 7, vamos a agarrar desde el punto estómago 40 y la vamos a introducir toda la aguja por la zona lipídica. Después le vamos a poner electro para hacer un efecto estético de fragmentación del adipocito y de esa forma empezar a hacer la beta oxidación, a oxidarlo y poder adelgazar esa zona, ¿vale? Si no hay ejercicio y se adelgaza la zona, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que era sostenido por la grasa no va a ser sostenido por nada y el tejido se va a volver flácido. Por lo tanto, es importante el ejercicio. Bueno, si ya tiene para hacerse, para cortar, no hay ningún problema, ¿vale? Pero pues va a ser solamente de pensarlo. Bueno, pues hasta aquí su segunda clase de la zona para acupuntura, de lo que es tipos de obesidades, síndromes, algunos tratamientos. La práctica la van a ver ya sea en los videos que les mande o si quieren venir a practicar, adelante. Ya cuando vienen aquí a practicar, algunos se esperan tantito para llegar a ozono, porque yo también les doy la clase de ozono, se esperan tantito y ya llegando aquí, bueno, pues ustedes pueden tratar con ozono, acupuntura, con lo que su área, que es control de peso, tiene para hacerlo. Y miren, bajan muy bien. Algunos ya llegaron a mesoterapia y ven los efectos que tiene el ozono y ven los efectos que tiene la meso. O sea, algunos le ponen meso, a otros le ponen ozono y les va muy bien a los pacientes. Entonces, anímense a practicar. Cualquier cosa, mándenme un mensajito y estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche, día y nos estamos viendo, ¿vale? Bye.